Pues bien, ahora vamos a ver lo que es factorial de un número y las permutaciones. En este video se estudia desde qué es un factorial de un número hasta llegar a su aplicación en las permutaciones que se estudian en probabilidad. Dice, se tienen las siguientes figuras geométricas, un triángulo y un rectángulo. Y se pregunta, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden acomodar? Pues sería, poner el triángulo, luego el rectángulo, esa sería una manera. Otra manera sería poner primero el rectángulo y luego el triángulo y terminamos. ¿Sí? Al ser dos figuras diferentes, se acomodaron de 2 por 1 igual a dos maneras diferentes o distintas. Ahora fíjate bien, dice, se tienen tres figuras geométricas distintas, un triángulo, un rectángulo y un círculo. Y la pregunta dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden acomodar? Puedo poner primero el triángulo, luego el rectángulo y luego el círculo. Como no lo vieron ahí, esa sería mi primera manera. La otra manera es mantengo el triángulo primero, pero los otros los intercambio. Luego el círculo, luego el rectángulo, esa ya sería una segunda manera. Otra manera sería, ahora pongo primero el rectángulo, luego el triángulo y al último el círculo. Y es una manera distinta. Vuelvo a acomodar primero el rectángulo, luego el círculo y luego el triángulo y ya tengo una cuarta manera diferente. Y ahora voy a acomodar primero el círculo, luego el rectángulo, luego el triángulo, es la quinta manera. Y otra vez vuelvo a acomodar el círculo, ¿sí?, el triángulo y el rectángulo. Y son 6 maneras diferentes, fíjate. Ahora con 3 figuras geométricas, ¿qué tanto aumentó? Ahora ya son 6 permutaciones, se le llama esta, o 6 combinaciones distintas. Dice, al ser 3 figuras distintas, se pueden acomodar de 6 maneras diferentes. Es decir, hay 6 permutaciones. O sea, cada acomodo de eso se le llama una permutación. Dice, ¿cómo puedo calcular el número de permutaciones? ¿Sí? Multiplicando, y fíjate, si multiplico 3 por 2 por 1, o sea, como son 3 figuras, ¿sí?, entonces lo multiplico por todos los números más pequeños hasta llegar al 1, puros enteros, 3 por 2 por 1, 3 por 2 por 1, y me da 6. A eso se le llama 3 factorial. Fíjate bien, y se escribe así 3 y el signo de admiración, para cerrar el signo de admiración se le llama factorial. 3 factorial quiere decir que es el 3 por todos los números naturales más pequeños que él. 3 por 2 por 1, y esto es igual a 6, y me está diciendo que tengo 6 permutaciones diferentes. Bien, dice, ¿qué es el factorial de un número? Y viene su definición, dice, el factorial de un número es el producto consecutivo de todos los números enteros, desde el 1 hasta el número dado n inclusive, y su notación es n factorial, así se le llama. Sí. Dice, la forma más comúnmente de escribir un factorial es la siguiente. N factorial es igual a n por n menos 1, que si era 3, por 2, porque ya es menos 1, por n menos 2, puntos suspensivos, hasta llegar al 3 por 2 por 1. ¿Okay? Dice, en probabilidad, lo importante es que el factorial de un número nos muestra el número de permutaciones distintas que se pueden realizar al obtener n objetos diferentes. Aquí lo importante es que el factorial de un número resultó ser igual al número de permutaciones que se puede hacer cuando se tienen n objetos distintos. Mira esto otro, dice, se tienen 4 objetos. Le vamos a poner letras por facilidad. Dice A, B, C y D. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden acomodar? Y entonces vamos a poner n factorial, que sería igual, como son 4 objetos, A, B, C y D, 4 factorial. Y 4 factorial quiere decir que es 4 por 3 por 2 por 1. Y 4 por 3 es 12, por 2, 24, por 1, 24. Quiere decir que hay 24 maneras diferentes, fíjate. Con 3 eran 6, pero con 4 ya son 24 maneras diferentes. ¿Sí? Y lo podemos comprobar. Voy a acomodar primero A, B, C y D. Luego vuelvo a acomodar A, B
y en lugar de CD invertimos DC. Y luego ponemos la A y luego la C, BD, AC y ahora DB. Y luego la última AD y BC, AD y CB. Y te das cuenta, tenemos 6 permutaciones y todas empiezan con A. Tenemos otras 6, pero ahora empiezan con B. BACD, BADC, BCAD, BCDA, BDAC y BDCA. Ya van 12. También si lo iniciamos con C, también vamos a tener 6. CABD, CADB, CBAD, CBDA, CDAB y CDBA. Y si lo iniciamos con D, pues también tenemos otras 6 permutaciones. Si lo sumamos en total tenemos 24 permutaciones. Precisamente ese es el factorial. O sea, si te dicen 5 factoriales, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿no? 6 factoriales, 6 por 5, por 4, por 3, por 1, etc. O sea, va a ir aumentando el número de factoriales. Como puedes observar, el factorial de un número nos proporciona el número de permutaciones distintas que se pueden obtener. Y aquí viene la definición de permutación. Dice, se llaman permutaciones de n objetos a las diferentes maneras en que se pueden ordenar esos n objetos. Todas las permutaciones constan de los mismos n elementos. Si te das cuenta aquí, como n era igual a 4, entonces todas las permutaciones tenían 4 elementos. Pero se consideran diferentes por el orden en que se colocan estos. Y la notación va a ser P sub n. ¿Ok? Entonces te das cuenta, lo que cambian nada más es el orden. Por lo tanto, P sub n es igual a n factorial. O sea, el número de permutaciones es igual al factorial del número. Ejemplo. Un estudiante tiene en su librero 6 libros de matemáticas, 4 de química y 5 de física. Con la información anterior responde los siguientes incisos. Inciso A. ¿De cuántas maneras diferentes puede acomodar los libros en su librero? Inciso B. ¿De cuántas maneras diferentes puede acomodar los libros en el librero si los libros de cada área de conocimiento deben quedar juntos? Bien, vamos a ver cómo se soluciona. Dice total de libros, que sería n, igual a, son 6 libros de matemáticas, 4 de química y 5 de física. Lo sumamos, 6 más 4 más 5 igual a 15. ¿Sí? Entonces, el número de permutaciones sería igual a 15 factorial. Pero al ponerle 15 factorial, puedes ponerlo en tu calculadora o en la computadora si lo tienes, y vas a ver que te da 1.307.674.368.000. ¿Sí? Por lo tanto, podría acomodarlos de 1.307.674.368.000 maneras diferentes. Ahora el inciso B dice de cuántas maneras diferentes se puede acomodar los libros en el librero si los libros de cada área del conocimiento deben quedar juntos. Entonces, tipos de libros diferentes son 3. Tenemos libros de matemáticas, de química y de física. Entonces le voy a llamar TL, que quiere decir tipo de libro, igual a 3 factorial. Pero 3 factorial son 6. Libros de matemáticas son 6. Por lo tanto, LM, que significaría el libro de matemáticas, es 6 factorial. Y 6 factorial son 720, porque sería 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, son 720. Libros de química son 4. Por lo tanto, LQ, que sería L de química, son igual a 4 factorial, y 4 factorial son 24. Libros de física son 5. Por lo tanto, LF sería igual a 5 factorial, que es igual a 5 por 4, por 3, por 2, por 1, que son 120. ¿Sí? Por lo tanto, los libros acomodados por áreas y permutaciones entre ellos deben ser, y sería el número de permutaciones Pn igual a tipo de libros por el libro de matemáticas, por los libros de química, por los libros de física. O sea, los factoriales de esto, ¿no? Y entonces van a ser 6 por 720 por 24 por 120.
Y lógicamente nos da 12.441.600 maneras diferentes de acomodar. Si te das cuenta, es mucho menos que lo que dio en el inciso A. ¿Por qué es mucho menos? Porque ahora los libros de matemáticas, de química y de física no pueden revolverse, sino tienen que estar clasificados los de matemáticas, los de química y los de física, y al interior de ellos permutar y permutar entre las áreas. ¿Okay? Viene el siguiente ejemplo. Dice, en el estacionamiento de vehículos de la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus 5, ubicada en Villaflores, Chiapas, hay 20 espacios para estacionar carros y hay 20 personas que estacionan sus vehículos de lunes a viernes. De esos vehículos, 12 son coches y 8 son camionetas. Con dicha información responda. Inciso A. ¿De cuántas formas diferentes se pueden estacionar los 20 carros? Inciso B. Si se clasifican por coches y camionetas, pero se puede permutar al interior de cada tipo de carro, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden estacionar los vehículos en el estacionamiento indicado? Vamos a ver cómo solucionamos. El inciso A, como son 20 vehículos, porque en total entre coches y camionetas, entonces el número de permutaciones es simplemente n factorial y son 20 factorial. Si tú agarras tu calculadora y le pones 20 factorial y te da 2.4329020081 17 por 10 elevado a la 18. O sea, si lo elevamos a la 18, entonces sería de la siguiente manera. Dice, por lo tanto, se pueden estacionar, si quitamos el punto y acomodamos 18 valores hasta después del punto decimal, tendríamos toda esa cantidad, ¿sí? Que a cuánto equivale, aquí son miles de millones, serían 243.290 billones 200.817 millones maneras diferentes de estacionar los vehículos. Una cantidad enorme. ¿Sí? El inciso B, ahora clasificados por tipos de vehículos. Entonces tenemos que ver, son dos tipos de vehículos, nada más hay coches y camionetas, entonces le vamos a llamar T, que es un tipo de vehículos, y sería 2 factorial, pero 2 factorial es 2 por 1 igual a 2. ¿Sí? Son 12 coches, o sea que le voy a poner C de coches igual a 12 factorial, y 12 factorial son 479.100.600 veces, o permutaciones. Y son 8 camionetas, entonces al ser 8 camionetas, CM sería 8 factorial, y 8 factorial son 40.320. ¿Sí? Por lo tanto, el número de permutaciones total sería igual a T, que es las permutaciones por tipo de vehículo, más C, que son las permutaciones por tipo de coches, más, por las permutaciones de las camionetas. Y entonces va a ser 2 por 479.100.600 por 40.320. Y nos da que el número de permutaciones total es 3.8626689024 por 10 a la 13. Se pueden acomodar. Fíjate, aquí tenemos, serían millones, miles de millones, serían 38.626.689 millones 24.000 maneras diferentes de estacionarlo. Mucho menos que lo que teníamos en el otro caso. Muy bien. Y pues con esto terminamos los que son los factoriales y las permutaciones. Espero que te haya quedado muy claro. ¿Sí? Hasta el próximo video.